Hola chicos, bienvenidos a la cuarta clase de este tema, la civilización griega. Esta va a ser la última clase de este tema y hoy la vamos a dedicar a el arte. Bien, vamos a ver sus diferentes disciplinas artísticas, ¿eh? Arquitectura, escultura y pintura, no porque no se conserva, sino también la veríamos. Bueno, en arquitectura lo que tenemos que destacar es que hay una doble clasificación en los tipos de edificios. Por un lado, edificios civiles y por otro lado, edificios de carácter religioso. Dentro de los edificios civiles tenemos el estadio, el gimnasio, el hipódromo, el teatro y el ágora. El ágora equivaldría a lo que es la plaza, el mercado, donde se reunía la población griega. Y dentro de los edificios religiosos, sin duda alguna, el más importante, el templo. Y aquí hay varios ejemplos, ¿no? El templo de Paestun, el Partenón de Atenas, el templo de Atenea Nike y el templo de Zeus. Tener en cuenta esta doble clasificación, civiles y religiosos. Bien, vamos a centrarnos en la principal construcción del arte griego, que es el templo. Los templos se construían en honor a los dioses, otras veces también para destacar el poder de una ciudad. Cuanto más grande y más alto estuviera situado el templo, más importante era la ciudad. Muchas ciudades además tenían uno o varios dioses como protección y por tanto disponían de uno o varios templos. Las ceremonias religiosas se realizaban casi siempre en el exterior, por eso cuidaron mucho su aspecto. El interior de los templos solamente estaba habilitado para pues, altos cargos de la religión. ¿Estaban pintados los templos? Sí, nosotros, claro, han pasado muchísimos años, ¿no? Originalmente sí que estaban pintados, pero con el paso del tiempo nos han llegado prácticamente sin colores, sin tonalidades. Y los principales materiales que utilizaban eran el mármol o la caliza. También utilizaban la madera para la techumbre. Si os dais cuenta, todos los restos que tenemos de templos griegos no tienen techo, precisamente por eso, porque lo construían con la madera y la madera con el paso del tiempo pues ha desaparecido. ¿Mm? Los templos evolucionaron su construcción aplicando tres estilos arquitectónicos. ¿Mm? El orden jónico, que se lleva a cabo durante la etapa arcaica y clásica, el orden jónico, que se lleva a cabo durante la etapa clásica, y el orden corintio, que se lleva a cabo durante la etapa helenística. Estos estilos o órdenes arquitectónicos los tenéis vosotros en la página 241 de vuestro libro. No obstante, vamos a verlos aquí también en las diapositivas. Bien, aquí lo que os muestro es la parte frontal de un templo con sus diferentes partes. Voy a nombrar únicamente las que deberíais conocer. Estos dos escalones de aquí de acceso, los más próximos al templo, reciben el nombre de estilobato. A partir de aquí, a continuación, en orden ascendente, tendríamos la columna. La columna esta parte de aquí, bueno, básicamente lo que es la parte longitudinal en vertical de la columna recibe el nombre de fuste, la terminación en la parte superior de la columna es el capitel, luego hay un elemento arquitectónico que está encima de todas las columnas que recibe el nombre de arquitrabe. Este arquitrabe es importantísimo porque va a soportar el peso de todo lo que hay en la parte superior. A continuación tendríamos un friso, que normalmente estaba decorado con escenas mitológicas, agradecimiento a los dioses, escenas de la vida cotidiana, etc. A continuación, en la parte superior, lo que tendríamos sería un frontón. Un frontón que tenía forma triangular. Aquí en la terminación tendríamos la cornisa, perdón. Y bueno, pues aquí en el frontón también estaban decorados, con esculturas muchas veces de los dioses, de agradecimiento a la protección que les tenían, etc.
Bien, nos centramos en las columnas. Antes os he comentado que hay tres órdenes arquitectónicos, el dórico, el jónico y el corintio. Se diferencian por el tipo de columna. Es decir, si vosotros veis una columna con unas determinadas características, vais a saber si se ha construido en la etapa arcaica, clásica o helenística. El dórico tiene relación con la etapa arcaica y parte de la clásica, el jónico durante la etapa clásica y el corintio durante la etapa helenística. Si veis, vamos de menor a mayor decoración. Bien, vamos a establecer las diferencias que hay entre cada una de estas columnas. Primero, aquí en el orden dórico, la columna reside directamente sobre el suelo, sobre este escalón. Durante el jónico, la columna, ¿veis?, reside directamente sobre el suelo. No, reside, está situada encima de un elemento nuevo que recibe el nombre de basa. En el corintio, la columna, si vamos hacia la parte inferior, ¿reside sobre el suelo? No, reside primero ante un elemento, es otra basa. ¿Qué diferencia hay entre el jónico y el corintio? Pues que esta basa, la del corintio, está mucho más elaborada, mucho más decorada. Bien, las columnas, el fuste, a medida que vamos avanzando, del dórico al jónico, del jónico al corintio, también cada vez tienen más decoración y están más trabajadas. Lo mismo ocurre con los capiteles. Aquí en el orden dórico, básicamente lo que tenemos es un rectángulo. En el orden jónico tenemos, en lugar de ese rectángulo, unas terminaciones en volutas o formas de orejas. Y en el corintio lo que tenemos es una decoración en forma de hojas. Muchas veces reciben el nombre de capitel con hojas de acanto, como hojas caídas, ¿no? Es lo que nos quiere decir. Bueno, pues comparándolos seríamos capaces de decir a qué etapa de la historia de Grecia pertenece un templo simplemente mirando a las columnas. En cuanto al plano de un templo, básicamente hay muchísimos tipos de templos y dependiendo cómo estén situadas las columnas van a recibir un nombre u otro. No vamos a entrar ahí porque esto ya sería para cursos superiores. Lo único que quiero que tengáis en cuenta es que un templo griego lo podemos dividir en tres zonas. Una zona que sería el pronaos, correspondería con el vestíbulo, os lo he puesto aquí con el número 1. Una segunda zona que sería la naos o cela, que era la sala principal, y aquí es donde muchas veces se guardaba la estatua del dios al que se había dedicado el templo. Y en tercer lugar, el opistodomo, que era el lugar donde se hacían las ofrendas a los dioses, y estaba en la parte posterior del templo. Bueno, y aquí arriba lo que os he puesto ha sido una dirección de internet, que es un recurso educativo únicamente, pues es muy simple, para identificar las partes de un templo. En la escultura también observamos diferencias. Fijaros qué evolución tenemos desde la etapa arcaica, la etapa clásica y la etapa helenística. Aquí en la etapa arcaica lo que tenemos son figuras donde bueno, pues, observamos una cierta rigidez. Las figuras están mirando frontalmente, con los brazos pegados al cuerpo, y para dar cierta sensación de movimiento únicamente, fijaros, lo único que hacen es adelantar un pie delante del otro. Bien, destacamos la ley de la frontalidad, brazos pegados al cuerpo, el pie izquierdo adelantado, hieratismo, es decir, seriedad, son jóvenes desnudos, no tienen ningún tipo de ropa, o doncellas. Aquí en la imagen que os he sacado son hombres, pero también podían ser mujeres. La representación es muy esquemática, los ojos almendrados, fijaros, que tiene
tiene una forma de almendra y una cierta sonrisa arcaica, una ligera sonrisa. Bien, en la etapa clásica hay una evolución considerable. Las figuras son mucho más naturales, guardan la proporción y el equilibrio y frecuentemente lo que representan son atletas desnudos, los Apolos, con una expresión serena y cierto movimiento. Aquí ya vemos un movimiento de los brazos, que está acompañado también por un desplazamiento de las extremidades inferiores de las piernas. Bien, en la siguiente etapa, ya aquí lo que tenemos es puro movimiento, pura emoción, puro sentimiento. Hemos llegado a la etapa helenística. Observamos un mayor realismo, abandono de la seriedad y del equilibrio. Hay un gran dinamismo, movimiento y dramatismo en la expresión. Como veis, estas son las tres etapas y la evolución de la escultura a lo largo de cada una de esas etapas. Centrándonos un poquito más, después de esa evolución, pues que la mayoría de estas esculturas tienen una función religiosa, porque simplemente los atletas, los Apolos, que se hacen están relacionados pues, con las Olimpiadas y las Olimpiadas a su vez están relacionadas con los dioses. Los escultores intentan mostrar la belleza ideal del cuerpo humano desnudo. Y en algunos casos lo que utilizan es la proporción. Para que una figura sea bella, tiene que guardar la proporción. Así, por ejemplo, el Doríforo de Policleto, que es esta obra que tenemos aquí, fijaros, para Polícleto, una figura humana debe tener una altura de 7 veces su cabeza. Aquí tenemos el original y aquí tenemos la distancia que tiene una cabeza. Si lo multiplicamos por 7, lo que tenemos es la altura de la persona. Bien, pues si una escultura guardaba la proporción, una escultura era bella. Esa es la forma que tenía Polícleto de demostrar la belleza. Los materiales que utilizaban fundamentalmente eran el bronce y el mármol. Y los principales escultores que va a haber fueron, entre otros, Mirón, Polícleto, Fidias, Escopas, Lisipo y Praxíteles. Bien, en cuanto a otros aspectos culturales, deciros que los griegos destacaron en muchas disciplinas, en muchas materias. Simplemente, bueno, esta última diapositiva no hace falta que la estudiéis, pero tomarlo como referencia porque hay nombres que sí que os van a sonar, ¿no? En filosofía destacaron autores como Sócrates, Platón y Aristóteles. En la ciencia, Pitágoras, relacionado con las matemáticas, os tiene que sonar Arquímedes, Herodoto. En poesía, Homero, la Ilíada y la Odisea, puede ser que lo hayáis visto en literatura. Y en teatro, Esquilo y Sófocles. Bueno, pues espero que esta clase os haya gustado, que tenéis muchísima información en internet sobre el arte griego, hay muchísimos documentales y bueno, yo espero que os pique un poquito la curiosidad y veáis alguno de ellos. Pues nada, hasta la próxima.